Saludos, hoy voy a estar hablando dando un taller sobre cómo se utiliza la inteligencia artificial, mejor conocida como IA o AI en inglés, en el ámbito educativo. Mi nombre es Ana Sofía Colón Santiago, soy estudiante que tiene un bachillerato en ciencia de cómputo y actualmente estoy realizando una maestría en ciencia de cómputo. Lo primero que queremos hablar en este taller es cómo la IA toma decisiones. Esto es sumamente importante que nosotros sepamos porque nunca entendemos cómo la IA funciona detrás de lo que nosotros estamos hablando con ella. Básicamente nosotros lo que hacemos es colocar la información y estamos viendo la interacción que tenemos con ella. Yo le doy un prompt, que es literalmente un escrito en el que le digo lo que yo quiero saber de ella y ella me está devolviendo información. Y estamos en un juego entre una comunicación entre un robot y yo. Pero ¿qué pasa entre esa comunicación? Primero que nada, lo que nosotros tenemos que saber es que esa comunicación tiene un entrenamiento. ¿Cómo él se entrena? Pues lo que yo necesito que ustedes entiendan como maestros es que literalmente la información de la que él se entrena es de ustedes mismos. O sea, él coge textos humanos, escritos humanos y con esa información que él obtiene, él se va entrenando poco a poco para saber cuál va a ser la mejor contestación basado en lo que tú le pediste. Por ejemplo, si yo le preguntara a él cuánto es 2 más 2, claramente eso es algo matemático que todo el mundo debería saber la respuesta y él va a ir a su base de datos, va a analizar y dice, ella me está preguntando una suma. ¿Yo sé sumar? Sí, yo sé sumar. Pues entonces, tengo 2 números, ¿cómo los sumo? 4. Pues él te devuelve la respuesta 4. A diferencia de cuando nosotros le pedimos a él que nos haga un ensayo o un escrito y tú le dices, yo quiero un escrito en el que me compare 2 novelas de Gabriel García Márquez. Pues él en su base de datos no solo va a tener las 2 novelas que vamos a comparar, él va a tener en su base de datos escritos que hayan hecho otros humanos sobre las 2 novelas que tú le pediste, porque él no puede generar por sí solo las cosas. Así que, básicamente, él va a la base de datos y dice, ¿yo tengo algún escrito de estas 2 novelas? Sí, mira, tengo un escrito, maybe lo obtienen de Wikipedia, en el que dice, la novela fue escrita por Gabriel García Márquez en el año, 2015, por ejemplo. Y de esa manera, él va a ir buscando toda la información que tiene de la novela y después le dice, ok, yo tengo que hacer una comparación entre las 2 novelas. Pues empecemos comparando los años y él va buscando poco a poco y él se va a ir aprendiendo, va a tener unos patrones de aprendizajes que le van a poder ayudar a él a combinar la información de manera que sea lo que usted le pidió. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que se le pide a la AI y hay que tomarlo con pinzas porque no siempre lo que tienen en su base de datos es lo correcto y los patrones de aprendizaje son un poco difíciles para la IA o el AI porque ellos no tienen información desde mucho tiempo atrás. Por ejemplo, si se le preguntan cosas que tengan que ver, por ejemplo, con los taínos de Puerto Rico, quizás tú le preguntas quién es Agua Ibaná, pues Agua Ibaná es un cacique muy famoso que en la historia de Puerto Rico y él va a saber contestar. Pero si tú le contestas sobre otro cacique que quizás no se conoce mucho de él, quizás te diga una mentira porque no puede ir hacia atrás en el tiempo a buscar. Ahora, esto sucede porque no se paga por la IA. Quienes pagan por la IA, pues tienen una base de datos mucho más amplia y mucho más diferentes porque tiene información, vamos a decir que la IA que tenemos ahora es con información del 2000 hasta lo más reciente. Pues quienes pagan tienen información quizás desde los 1800 hasta más reciente, porque es tanta y tanta información a través de los años que es difícil contenerla en una misma base de datos para que esos modelos se puedan ir entrenando poco a poco. Entonces, hay que dejar algo bien claro porque antes que existiera la inteligencia artificial, nosotros utilizábamos Google. Ok, ¿cuál es la diferencia entre Google y el AI? Lo primero que nosotros tenemos que saber es que nosotros entrábamos a Google, le hacíamos una pregunta y Google nos muestra muchos enlaces a los cuales nosotros podemos ir, pero el enlace al que nosotros vamos, nosotros tenemos que leer lo que hay adentro, decidir, esto es lo que yo realmente estoy buscando. No, este enlace no me conviene, no me gusta. Tengo que ir hacia atrás, entrar a otro enlace y tienes que hacer una búsqueda más extensa de lo que tú realmente quieres. Entonces,
Esto es lo más importante, tú tienes que leer y decidir. Y tú vas a ir separando, vas creando un pensamiento crítico porque estás leyendo y estás diciendo, esto no es lo que yo realmente estoy analizando, esto no es lo que yo realmente quiero. Entonces te vas moviendo de diferentes áreas y vas adquiriendo más conocimiento porque tienes que pasar más trabajo para llegar a la respuesta que tú deseas. Y Google no conversa contigo. Google no te está diciendo, ay, ¿no te gustaron estos enlaces? Déjame mostrarte otros. Aquí tienes otro tipo de información. Y Google, aunque no es como muchos maestros antes tenían que ir a una biblioteca, buscar un libro o buscar un diccionario, aún así Google te daba esa manera y esa facilidad de tú encontrar las cosas de una manera rápida, pero aún así tenías que pensar todavía. Sin embargo, con la inteligencia artificial, como bien dice aquí, es un asistente inteligente. Y con inteligente, vuelvo y repito, hay que tomarlo con pinzas. Todo lo que el AI devuelve es porque lo encontró de nosotros, los humanos. Si el AI devuelve algún escrito o devuelve algo es porque un humano antes lo pensó y lo tiene en su base de datos, pero tienen que entender que todo viene de los humanos. Por ende, no nos podemos dejar acaparar por el AI, porque si el humano se detuviera de producir cosas, ¿qué va a alimentar el AI? ¿Qué entonces va a hacer que el AI nos dé respuestas correctas? Y aún así, como ya mencioné antes, nos da respuestas incorrectas. Entonces, cuando hablamos con un AI, él te da una respuesta directa. Yo le pregunto, necesito que me des una comparación como mencioné, con las dos novelas de Gabriel García Márquez. Y él te va a dar quizás una respuesta directa que te diga, dame el nombre de las dos novelas y qué quieres ver en tu escrito de comparación. Y entonces ella va a leer por ti porque va a leer las novelas, porque tiene que saber el contexto y la comparación que va a hacer para ti y te las va a resumir. Y entonces tú estás en una constante conversación, pero ¿qué se pierde aquí en comparación con Google? Lo que se pierde es que en Google tú estás leyendo y decidiendo, yo quiero hacer esto o esto no me gusta, tengo que buscar otra fuente, esta fuente no es la mejor, mientras que el AI está decidiendo todo por ti. Literalmente el AI está diciendo, esta es la comparación que tú vas a hacer, este es el resumen, lo toma o lo deja. Y puedes hablar como si fuese un tutor, pero no siempre ese tutor está bien. Y eso es algo que muchas personas no comprenden y piensan que por estar hablando con un AI, todo va a estar correcto. El AI se puede confundir, muchas veces se confunde. Y como mencioné anteriormente, tiene errores muchos con la data vieja. Por ejemplo, como ya mencioné, el AI se alimenta de lo que los humanos escribieron, se alimenta de libros que pueden haber en el internet, se alimentan de las páginas web que los mismos seres humanos escribimos, que subimos al internet, y hay muchas personas que hacen estilo blogs de novelas que leen y suben los resúmenes que tienen sobre esas novelas, e incluso ellos ponen reviews de las novelas, ponen su análisis comparativo y todas esas cosas. El AI las busca y él se va alimentando. Lo que pasa es que esta parte del AI nosotros no la vemos por el hecho de que es tan rápido, porque es una computadora, está automatizado. Es lo mismo que nosotros tendríamos que hacer con Google, él lo está haciendo, pero de una manera mucho más rápida, porque es una computadora. Y si hay poca información sobre el tema que tú estés explicando, él probablemente se lo va a inventar. Entonces, como ya estaba mencionando sobre los exámenes de práctica, quiero enseñarles a ustedes cómo pueden ayudar al estudiante a que vaya mejorando en su clase. Y esto puede ser un poquito una alternativa que utilicen en el aspecto de que usted no siempre está con él en la casa, claramente, solamente lo ve en el ámbito escolar. Y para que en la casa él pueda tener una práctica más allá y que genuinamente se involucre en aprender sobre los temas, yo les voy a enseñar un ejemplo de lo que yo hice para un examen que tuve hace poco. Básicamente, yo abrí el AI, le subí mis 2 repasos que había hecho individuales y le dije, quiero un multiple choice de 20 preguntas sobre este material sin las respuestas, para yo dártelas a ti y tú me corriges. Y él me generó un examen de práctica que era un multiple choice en el que me daba preguntas basado en el material de mi examen de la universidad. Y me dio todas las preguntas y no me daba las contestaciones. Y después al final, como pueden ver, me dio las 20 que le pedí.
Y al final yo le dije, mira, estas son las respuestas. Y él me vino a corregir. Y me dijo, sacaste un 20 de 20, me dijo, estás correcta, correcta, correcta. Y si yo hubiese tenido, y te dice, lograste dominar esto, esto, esto y esto, que estaba dentro de tu repaso. So, él te va diciendo lo que está dominando el estudiante paso a paso, basado en el material que él somete. Y también me sugiere, ¿quieres más exámenes? ¿Quieres otros más difíciles? Entonces el estudiante puede ir jugando con el nivel en el que va aprendiendo y lo ayuda a saber en qué tiene que mejorar. Si yo hubiese sacado una respuesta mala, vamos a decir en este caso que fuesen de clase y objetos, él me hubiese dicho, las clases y los objetos no funcionan de la manera en la que tú pensaste. Los objetos y las clases funcionan de esta manera y esta manera. Entonces él te va a dar una retroalimentación basado en el repaso que los estudiantes pusieron en la inteligencia artificial. A veces sé que es un poco difícil que los estudiantes pues tengan esa iniciativa de crear un repaso, porque muchas veces pasa, pero ustedes como maestros, si quisieran involucrar más al estudiante en el hecho de que aprenda, que por sí solo haga repasos, pueden sacar quizás un día de la clase y decir, vamos a hacer un repaso interactivo entre nosotros, vamos a estar explicando algunas preguntas y que los estudiantes puedan anotar esas preguntas, cosa de que si van a utilizar la AI para practicar, puedan darle esas preguntas y decirle, puedes hacerme esta pregunta de otra manera, a ver si te la saben contestar de diferentes maneras y que el estudiante se pueda preparar de diferentes maneras en los ámbitos que puedan venir en un examen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros consideramos un uso excesivo de la inteligencia artificial y qué es lo que nosotros debemos evitar? Primero, y lo más importante, es delegar las tareas. Ustedes como maestros no pueden pedirle a la inteligencia artificial que le haga todos los informes o todas las rúbricas o los planes semanales que se les piden. Sí es mucho trabajo el que se pasa llenando todos esos informes, pero usted no puede pedir que se lo haga desde cero. Puede decir, mira, yo tengo esta idea de hacer esta dinámica, pero genuinamente no sé cómo dividir el grupo o qué otra cosa puedo añadir a mi dinámica. Pues sí, usted puede ir a donde la inteligencia artificial y decirle, tengo esta idea con esta dinámica, pero me están faltando otras cosas y no sé qué más hacer. Entonces la inteligencia artificial puede darle alguna idea. Mira, en tu dinámica puedes incluir esto. Puedes dividir tu dinámica en 5 grupos si tienes 20 estudiantes. Entonces, así usted va teniendo una idea un poco mejor de cómo llenar quizás sus planes semanales, las actividades que tiene que hacer. También para las rúbricas, usted puede decir, miren, yo tengo que evaluar todo esto, cuesta 100 puntos, pero no sé cómo dividir, a qué darle más peso. Pues, si se lo pusiste a la IA y la IA te dice, creo que le debes dar más peso a esto. Pues ya sabes más o menos cómo dividir el peso, pero no le estás diciendo a la AI, hazme una rúbrica, o no le estás diciendo, hazme mi plan semanal. Ya tienes una idea, vas con la idea y le dices, ayúdame a seguir generando esta idea, porque no la tengo clara completamente. Y es lo mismo que estoy diciendo aquí, esto también cuenta para los estudiantes, no crear ensayos desde cero con un AI, porque no estás teniendo creatividad y estás limitándote a lo que el AI te dé. Sí puedes tener un ensayo y decirle, mira, tengo esta oración, pero la oración no me convence. Siento que la oración le falta algo o invertí algo en la oración. Se lo puedes dar y que le ahí te diga, mira, creo que la oración le falta quizá un conector lógico o necesita algo más para que la oración culmine bien. O le falta esta coma, etcétera, y el AI en eso te puede ayudar. No es que le des desde cero y le digas, dámelo todo, básicamente en bandeja de plata. Es, tengo una idea, tengo algo, me tranqué y no sé cómo seguir, ¿me puedes ayudar? Ya ahí, eso es una manera correcta de usar el AI, no pidiéndole que te dé todo. Y resolver evaluaciones. No es ético resolver exámenes y tareas sin un esfuerzo personal, porque en los exámenes y en las tareas se está midiendo cuánto tú realmente sabes. Entonces, si lo hace el AI, pues nadie está aprendiendo, porque el conocimiento que se te está evaluando no fue un conocimiento tuyo, es un conocimiento de otros seres humanos que el AI se alimentó de su conocimiento y te lo devolvió a ti.
Entonces, esto aplica mucho más para pues, los estudiantes que son los que quizás se preocupen en sus tareas, etcétera, etcétera. Así que nosotros debemos evitar eso, evitar que ellos utilicen pues, el AI y reforzarles que las tareas pues, las deben hacer ellos. Quizás otras maneras de darle tarea a los estudiantes o hacer más dinámicas en el salón puedan ayudar un poco. Entonces, yo quiero ayudarlos a ustedes en cómo utilizar de manera correcta la inteligencia artificial. Entonces, vamos a aprender a hacer los prompts, que fue lo que mencioné anteriormente, que es lo que nosotros le escribimos al AI para pedirle algún tipo de información, etcétera, etcétera, y podemos ver cómo uno escribiría un prompt para poder hacer que la inteligencia artificial le revise la ortografía en su trabajo. O podemos ver cómo le pediría la creación de materiales basados pues, en alguna idea. Entonces, ¿tienen alguna idea de cómo podemos hacer algunos prompts para decirle, pues, para corregir este trabajo en cuestiones ortográficas o pedirle que te ayude a desarrollar una idea? ¿Cómo tú le pedirías al AI que él te ayude a hacer eso? Bueno, entre una de las ideas es, ¿podrías evaluar si el contexto que tengo está correcto? ¿Podrías evaluar si el contexto ortográfico está correcto? Si el contexto ortográfico está correcto. Ok. Y si fuese más para desarrollar una idea que ya tienes para un informe o una dinámica que quieres hacer en el salón. Bueno, depende de la idea, pues entonces, pues, es como, ¿qué me aportaría? ¿Qué me aportaría a X, ¿verdad? A X idea que tengo. Porque a lo mejor tengo un concepto, pero no tengo todos los elementos para completarla. ¿Qué elementos me ayudan, ¿verdad? Me ayudarían a la idea. Ok. Y por último, ¿cómo le pediría a un AI que te traduzca un texto? Interesante. Bueno, adjunto el texto y necesitaría, ¿verdad?, que me lo traduzca al idioma, ¿verdad?, o que me brinde alternativas. Entonces, ahora que vimos esto, que es más como que para español y para inglés, quería tocar un poquito también lo que es matemáticas. Matemáticas es un poco más difícil quizás de ver cuando un estudiante utiliza AI, ¿no? Pero básicamente las clases de matemáticas siempre nosotros tenemos ejercicios que hacer en el salón. El maestro explica de una manera, entonces el estudiante casi siempre va a copiar esa manera que entendió del profesor. Entonces, el punto es muchos ejercicios en clase que tú puedas ver cómo el estudiante está haciendo el procedimiento. Ok, él está haciendo el procedimiento como yo, quizás se le ocurre de otra manera. Hay estudiantes que aprenden de otras maneras, pero en clase te demuestran esa otra manera que aprendieron, no solo en las tareas. Entonces, es ver los métodos que el estudiante usa, que quizás no se discutieran en clase, pues ver, puede ser probabilidad de AI o preguntarle y darle un ejercicio al estudiante, porque quizás el estudiante te resuelve un ejercicio distinto, pero en el momento que tú estás dando la clase, si él te resuelve ese ejercicio o tú le das un ejercicio nuevo y te hace el mismo procedimiento de la tarea, quizás vi un video en YouTube en el que aprendió a resolverlo de otra manera, mamá o papá le pudieron haber enseñado de otra manera como a ellos le enseñaron antes en las escuelas, eso se puede dar, pero lo importante es hablar con el estudiante. Aquí la comunicación es sumamente necesaria, porque por ejemplo, si el estudiante te entrega esa tarea y tú puedes decidir, había una profesora en mi universidad que hacía esto, ella nos pedía una tarea, la tarea tenía 10, 15 ejercicios, y de momento ella decía, yo voy a corregir estos 3, los agarraba aleatoriamente. Entonces tú puedes elegir y ponerlo como parte de tu rúbrica, ¿verdad? No es que de momento llegues a decirle a un solo estudiante, mira fulano, contéstame estas 2 preguntas. No, a quienes tú veas o lo pones de parte de tu rúbrica, que corrige 1 o 2 ejercicios, y le dices, mira, explícame este ejercicio, ¿cómo tú lo harías? Y entonces el estudiante tiene que hacer el ejercicio nuevamente o explicarte el ejercicio de nuevo si tú ves que hay un procedimiento que tú le enseñaste en clase que es totalmente diferente a lo que él te ha contestado en clase, para que tú
vayas pues enseñándole a los estudiantes que sabes identificar cuando el estudiante hace algo distinto a lo que tú das o a lo que se ha aprendido en la clase. Entonces, el AI siempre puede dar las respuestas correctas de las matemáticas, pero el pensamiento es mucho más distinto a lo que quizás se enseñó en clase. Por ejemplo, quizás tenemos un ejercicio en el que en la clase el maestro utilizó, solamente enseñó una fórmula para resolver el ejercicio, y entonces cuando tenemos el ejercicio es con la fórmula cuadrática para resolver una ecuación. Y de momento el estudiante te llega y te resolvió el ejercicio con factorización, y tú nunca habías enseñado factorización. Pues coger al estudiante aparte y decirle, mira, ¿cómo tú sabes de este método? ¿Puedes hacer este otro ejercicio? Claro está, darle un ejercicio que sí se pueda realizar la factorización también, y decirle, resuélvemelo con el método que tú utilizaste en tu tarea. Si el estudiante no sabe hacerlo, muy probablemente se lo dio el AI. Pero si cuando usted le da el ejercicio, el estudiante le logra contestar el ejercicio de la misma manera y está correcto, que como lo hizo en la tarea, le puede preguntar, ¿quién te enseñó a hacer eso? Quizás dice, mira, mi abuela fue maestra de matemáticas y me enseñó que de esta manera es mucho más sencillo. Pues ya usted sabe que tiene otro background, no fue la inteligencia artificial, fue alguien más que me enseñó. Pero entonces usted tiene que saber discernir, no puede juzgar al estudiante de primera y decir, esto fue AI. Por eso es que la matemática es un poco más complicada, porque pueden tener procedimientos distintos, pero eso depende de quién esté enseñando la materia. Entonces, también puedes tener estudiantes que estén cogiendo tutorías, que eso es otra que se da mucho. Entonces, en la clase te enseñan de una manera, en la tutoría te enseñan de una manera más fácil para que tú puedas resolver el ejercicio más rápido. Pero entonces, no es la manera que el profesor enseña en clase, y el profesor pues tiene que saber, ustedes tienen que saber discernir entre, no fue lo que enseñé en clase, le pregunté, me supo contestar, así que alguien más le tuvo que haber enseñado. Y pueden tener esa comunicación efectiva con el estudiante, lo cual es sumamente necesario para que el estudiante se sienta como que el maestro no me juzgó de primera y no me acusó de estar haciendo las cosas con AI. Se acercó a donde mí, me hizo la pregunta, yo le logré contestar y tuvimos una comunicación efectiva. No hay una acusación directa, y eso es sumamente importante para que los estudiantes se sientan mucho más tranquilos de ir a donde ustedes y poder contestar las preguntas y no se sientan quizás un poco atacados. Y pues nada, en conclusión de todo este taller que hemos estado dando, lo más importante es que ustedes transmitan unos valores éticos. Éticos me refiero a que no le puede exigir al estudiante algo que usted quizás no está dando. Si usted como maestro está delegando todas sus tareas en la inteligencia artificial, no puede decirle al estudiante, tú no puedes delegar tus tareas en la inteligencia artificial, porque ustedes son el modelo que los estudiantes tienen para poder dejarse llevar en quién yo quiero ser en el futuro. Y por eso recalco de nuevo que siempre que tengan algún problema, recuerden por qué son maestros. Y lo importante aquí es que recuerden la pasión por la que estudiaron esto, por qué están ahí, qué es lo que ustedes quieren transmitirle a sus estudiantes, y recuerden que el modelo siempre son ustedes, y a ustedes siempre son los estudiantes los que estamos mirando, y muchos estudiantes decimos, esta maestra es mi modelo a seguir, yo quiero ser como ella y quiero aprender como ella y poder enseñar a los demás como ella. Entonces, nosotros tenemos que tener esos valores éticos bien intactos y que nuestro trabajo hable por sí solo, y que la inteligencia artificial no sea la que hable por nosotros. Entonces, sí sabemos que la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa, pero se tiene que saber utilizar con discernimiento y propósito educativo. Gracias.